tenemos que hablar de ciencia. Y cuando hablamos de ciencia, hablamos de Graciela Almendral, que es la directora de Indagando TV. Buenos días. Buenos días, Alipio. Buenos días. Buenos días. Bueno, y vamos a ver, estamos hablando de ciencia, vamos a hablar, lo hemos comentado a primera hora de la mañana. Ahora vamos a hablar con Pedro Duque, que es nuestro hombre en las estrellas. Nuestros hombres las estrellas, porque además en esta sección hemos hablado, por ejemplo, de ciencia que se hace en los hielos, en los polos, pero es que se hace mucha ciencia en el espacio. Por eso queremos hablar con Pedro Duque, primer español que viaja al espacio en 1998 y posteriormente repite Odisea, nunca mejor dicho, en 2003. Buenos días, Pedro Duque. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Antes de empezar la entrevista vamos a escuchar unos segundos un audio que seguro que te suena mucho. 9, 8, we have a go for engine start. 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery with a crew of 6 astronaut heroes and 1 American legend. Estábamos en el 29 de octubre de 1998, era el lanzamiento del transbordador Discovery y en él iba Pedro Duque, se convertía en el primer español en viajar al espacio, pero con él también iba John Glenn, que se convertía a sus 77 años en la persona mayor, ¿no?, que ha pisado el espacio. Han pasado, el año que viene harán 20 años. ¿Qué quedó de ese astronauta que viajó al espacio por primera vez, el primer español que viaja al espacio? Que además en el audio hemos oído que te llaman héroe. No sé si te sentías a ti así, como un héroe. ¿Y en qué astronauta te has convertido ahora? Bueno, sí, ese día... digamos que el comentarista de la NASA tuvo que inventar algo porque tenía que destacar especialmente a John Glenn, ¿no? Y entonces, pues, de paso nos cayó lo de héroe ya puestos, ¿no? Pero vamos, que está claro que la exploración del espacio actual, pues, no es como las exploraciones anteriores en las cuales había unos héroes que hacían sus hazañas individuales. Aquí todo es una hazaña colectiva de miles y miles de personas que nos lleva hasta allí arriba, ¿no? Y bueno, que puede haber quedado de aquella persona. Bueno, pues lógicamente he aprendido mucho desde entonces. Es la primera vez que he montado en un cohete. Había sido, digamos, reserva, ¿no? Un par de veces antes, pero sí que está claro que ese es un momento determinante a partir del cual verdaderamente pues ya sí que te puedes considerar que has llegado a ser astronauta. Pedro, tú tienes una conciencia medioambiental muy importante. Creo que, bueno, me imagino que el hecho de ser astronauta, ¿no?, viajar al espacio, ayuda mucho a tener esa conciencia. Y cuando hablas, por ejemplo, de cómo se ve la Tierra, ¿no?, cuando estás desde el espacio, llamas la atención sobre cosas como la atmósfera, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos viendo nosotros desde la Tierra y qué veis desde el espacio cuando miráis a la atmósfera y sus efectos, por ejemplo, y los efectos que tiene el mismo cambio climático, entre otros daños que se están realizando? Sí, desde luego que los datos es decir, que estar en el espacio te permite tener un montón de datos, ¿no? Estar personalmente en el espacio, pues claro, te hace que la impresión sobre la mente pues sea mucho más fuerte de lo que desde allí arriba se ve diferente. Los satélites que tenemos en órbita son los que están proporcionando los datos más importantes para poder entender cómo es la evolución de la Tierra en su conjunto. Claro, todo hay que estudiarlo desde fuera para poder entenderlo. Y esos son los que verdaderamente han hecho que entendamos cómo está funcionando el cambio climático. Las personas, cuando estamos allá afuera, pues lo que sí que vemos es algo que realmente nosotros ya lo sabemos, ya lo conocemos, pero cualquiera que se lo cuentes, pues le hace cambiar de mente, ¿no? Que es que cuando estás abajo en la Tierra, sentado en donde sea, pues miras hacia arriba y en un día despejado, pues ves una inmensidad azul que más o menos desde abajo, pues parece como que fuese infinita. Y si lo ves desde arriba, pues lo que ves es que en realidad lo que es infinito es el negro, y el trocito azul pues es una capa muy finita que está justo encima de la Tierra. Y eso te hace pensar que bueno, que al final la cantidad de aire que tienes es muy poca y que estamos utilizando la atmósfera como vertedero de todos nuestros residuos de gases sin preocuparnos de nada. De hecho, comentabas también que
Por ejemplo, ¿qué obra humana destaca cuando estás mirando la Tierra desde el espacio? Pues destacan pocas, y la que más destaca de todas, que yo haya visto o que yo haya comentado con los compañeros, para que no sea yo solo, ¿no? Es el campo de invernaderos gigantesco que hay en el sur de España, en Almería. Ahora debe haber alguna más, algún otro campo de invernaderos en algún otro sitio, no lo sé. Yo siempre había oído, Pedro, que era la Gran Muralla China, y ahora nos dices que son los invernaderos de Almería lo que se ve más desde el espacio. La muralla china no se ve, vamos, hay que... Pues yo creía que era una pregunta de trivial, fíjate si estaré engañada. La habíamos metido en las redes, la habíamos metido en las redes para pasarte a la siguiente pregunta, y era si desde el espacio también se ve, por ejemplo, qué país tiene una buena política de conservación medioambiental y qué país no. Pues en algunos casos se ve, sobre todo si la frontera es recta, ¿no? Es de estas fronteras artificiales que se hace con una línea recta. Pues vamos a dejar de pelearnos y de aquí hasta aquí, ¿no? Y cuando las fronteras son rectas se ve a veces una diferencia muy grande. Algunas fronteras, pues el verlas pues da un poco de tristeza por ver que son desigualdades, hay gente pobre a un lado, rica al otro. Como por ejemplo el otro día, pues justo puso Scott Kelly, compañero, una foto de la zona del Sinaí para bueno, pues dar tributo a las personas que habían matado allí hace pocos días, y justo sale la frontera entre Israel y el Sinaí, que es recta, y se ve que a un lado en todo el territorio de Israel está irrigado y cultivado, y sin embargo el Sinaí pues no, está completamente vacío y de arena nada más, ¿no? Y esas se ven. Y luego, política medioambiental también se ve, como decís, por ejemplo, entre Guatemala y México, pues hay una frontera recta que es de norte-sur, y se ve que en México han talado todo el bosque tropical, y sin embargo en Guatemala pues hay una conservación mayor, que no sé si será por políticas o será pues porque la gente pues no se ha puesto a talar, ¿no? Tampoco lo sé. Pero las políticas medioambientales se suelen notar desde el espacio si son conservación de los bosques, ¿no? De grandes bosques. Pedro, ¿el espacio por qué es un buen laboratorio para la ciencia? ¿Por qué los experimentos que se realizan en el espacio luego son útiles aquí en la Tierra? Pues el espacio es útil para muchas cosas. Una de ellas es por la ventaja de la observación desde ahí. Eso es lo primero, ¿no? Como hemos dicho, la observación de la Tierra desde ahí arriba se puede hacer toda la Tierra se puede observar con el mismo instrumento, y por lo tanto se pueden hacer estadísticas muchísimo más fiables de cómo es la evolución global del mundo, tanto la atmósfera como los cultivos, los bosques, la misma deforestación. Todo eso se puede estudiar desde el espacio, desde el mejor sitio, obviamente. Porque si estudias con un avión, pues sí lo ves, pero luego va otro con otro avión y con otro instrumento a estudiar otra zona, y cómo comparas. Luego, por supuesto, la ventaja de observar desde el espacio es que estás fuera de la atmósfera y puedes hacer la astronomía. Aquí ahora mismo estamos en Villanueva de la Cañada, al lado de Madrid, que está el Centro Europeo de Astronomía Espacial, y la Agencia Europea del Espacio tiene toda una serie de telescopios que están en órbita, que apuntan hacia el universo y que ven cosas que desde abajo, por causa de la atmósfera, pues no se pueden ver. Y luego, pues, por supuesto, también existe la ventaja, que quizás es más relacionada con nosotros los astronautas, de tener un laboratorio en ingravidez. Entonces se hace ciencia que aprovecha las condiciones de ingravidez o de que no se note la gravedad, y con eso pues se pueden hacer experimentos diferentes que nos aportan otra visión y nos ayudan a comprender las cosas de la naturaleza. Por ejemplo, pues los líquidos se pueden estudiar flotando en vez de estar dentro de botes o recipientes, y las personas, la biología, pues también funcionan diferente en ingravidez, y de ahí se aporta una nueva visión que hace que los científicos a veces pues resuelvan pues enigmas que tenían que por lo que sea pues resultaba difícil resolver en los laboratorios de tierra. Oye, Pedro, una pregunta así atrevida de osado. Tú conoces perfectamente cómo es la investigación aeroespacial ahora mismo. ¿Crees que en el futuro va a ser posible la vida en otros planetas? Bueno, todavía no sabemos ni siquiera si existe aún naturalmente la vida en otros planetas. Es muy probable
que haya miles y miles, incluso millones de planetas parecidos al nuestro por allí por el universo, y por lo tanto pues todo eso hay que buscarlo, claro. Y la vida de nosotros en otros planetas pues es posible también. Yo creo que se han hecho suficientes reflexiones y diseños preliminares, ¿no? Bocetos de cómo sería estar allí, qué cosas se necesitarían, y en principio todo parece posible si ponemos suficiente número de personas a trabajar con ilusión durante suficiente tiempo, ¿no? No creo que haya nada que diga, bueno, pues no podremos nunca pues estar viviendo en la Luna o en Marte. Hombre, Venus, por ejemplo, con temperaturas de 400, 500 grados, pues ahí, o más. No nos vemos, ¿no? Pues ahí es más difícil técnicamente. Que se puede, seguro que se puede, pero ahora mismo no vemos cómo se haría. Y no parece que tampoco dan ganas, tampoco dan ganas, ¿no? Pero en Marte o en la Luna, pues sí que más o menos sabemos cómo se haría, ¿no? Tenemos una idea, un boceto tecnológico que lo podríamos hacer. Bueno, tenemos que despedir porque sabemos que das una conferencia ahora. Te voy a hacer una pregunta muy rápida, de cierre de la sección. Si pudieras coger a 3 personas, destacadas personas, las que tú elijas, y subirlas a la Estación Espacial Internacional para que entiendan lo que nos has contado, la necesidad de proteger, por ejemplo, nuestra atmósfera, ¿a quién te llevarías? Sin la broma de que no vuelvan, ¿no? Un optimista y un cachondo. Venga, sí. Vamos a ver, pues no sé si se lo merece Donald Trump, pero no sería uno de ellos. Y además él tiene la oportunidad de ir él solo, o sea que no, a él no, porque él tiene cohetes que manda él y que se vaya él solo si quiere, ¿no? Y no sé, pues la gente que tenga influencia sobre la conservación de la Tierra, está claro, no sé, algún importante dirigente pues de África, por ejemplo, ¿no? Que no han tenido la oportunidad y que vean cómo desde arriba se ve su continente y cómo se está deforestando. Yo creo que alguna gente que tengan pues que tengan mando sobre muchísimas personas y que influyan a millones de personas, pero que no estén dentro de los países que hayan podido ir. Alguien de Indonesia, de África, quizás de Sudamérica y que lo vean. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias por haber compartido esta entrevista con nosotros. No sé si queréis comentar algo más. No, yo me he quedado con lo que decía Pedro. Si eso fuera posible, que llevara una persona ahí arriba y se sensibilizara, hacíamos un cohete con crowdfunding si hiciera falta. Estaba haciendo la broma, digo, somos 3, pues nosotros somos 3, podríamos irnos. Bueno, sí, oye, yo me presto, Gracias, Pedro. Gracias, enhorabuena. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. Buen día. Gracias.